La historia comienza con Hailey, una chica de ciudad obsesionada con su trabajo de oficina, el cual se ve interrumpido por su hermano, quien le pide que regrese al rancho para discutir un asunto con urgencia. Hailey al principio se niega ya que tiene un proyecto muy importante, pero ante la insistencia de su familia termina cediendo. Por lo que luego de unos días la vemos llegando al hotel más cercano al rancho, ya que se hospedará ahí para poder enviar algunos avances a la oficina. Por la noche, Hailey se toma un descanso para abrir una aplicación de citas y ver si alguna mujer le parece interesante. Por otra parte, tenemos a Kate, una vaquera que trabaja para el rancho de los Youlis. Ella está muy molesta con la hermana ausente de su jefe, que ni siquiera conoce en persona, porque nunca ha mostrado interés por el rancho. Incluso ahora que están al borde de la quiebra. Dejando a un lado los problemas laborales, Kate se encuentra triste porque volverá a pasar la Navidad sola. Su trabajo en el rancho lejos de la ciudad no le permite conocer mujeres. Más tarde, Kate tiene que ir a la ciudad por algunos suministros. Se hospeda en un hotel y aprovecha la visita para intentar conocer a alguna chica. Abre la aplicación y una mujer de nombre John le parece interesante. Ese mismo día y en el mismo hotel, Hailey queda fascinada con una vaquera, y en menos de un minuto consigue un match. Kate inicia la conversación de manera torpe, y le explica que para ella es nuevo el ligar por una aplicación de citas. Entonces Hailey le propone hacerlo en persona. La vaquera cree que es una chica atrevida, pero al final se arma de valor y acepta su invitación para verse en un bar. Cuando se ven en persona, los ojos de las dos mujeres reflejan emoción. Luego, empieza la típica conversación sobre a qué te dedicas. Kate miente y le dice que trabaja en un zoológico para no entrar en detalles con el rancho, y Hailey le comenta que está de paso por la ciudad para resolver unos problemas tontos de familia. El coqueteo entre las dos mujeres comenzaba a avanzar con cumplidos mutuos, hasta que una llamada del jefe de Hailey las interrumpe. Ella tiene que regresar al hotel para continuar con su trabajo, abandonando a la vaquera, a quien se le ve muy molesta y decepcionada. Al día siguiente, Hailey al fin llega al rancho y su familia la recibe con mucho amor. Ella y su hermano se van a la oficina para discutir los asuntos financieros. Entretanto, Hailey cree que deberían de despedir a la única empleada del rancho para rentar la cabaña donde vive. Su hermano no lo cree correcto porque gracias a esa empleada los ingresos han aumentado en los últimos años. En ese momento, Kate interrumpe la conversación para defenderse y Hailey se da cuenta que es la vaquera del bar. El ambiente se pone algo tenso, y el hombre les pregunta si ya se conocían. Ambas lo niegan y Kate, molesta, recuerda lo que Hailey dijo la noche anterior, sobre estar de visita por asuntos tontos de familia. Luego le echa en cara que no es fácil manejar el rancho entre dos personas, reclamándole su eterna ausencia. La vaquera se va molesta y el hombre la sigue para explicarle que no la van a despedir, su hermana solo está algo estresada. Más tarde, la abuela habla con Hailey y le dice que le encantaría que salvaran el rancho, porque ahí es donde sus nietos crecieron, y sus padres vivieron. Hailey le promete que hará todo lo posible para que no tengan que venderlo. Entonces la abuela le sugiere que vaya al paseo navideño con Kate. Hailey le dice que la vaquera la odia y la abuela le pide que intente ganársela, porque quien le puede explicar los detalles del rancho es ella. Hailey le dice a la vaquera que se unirá al paseo. Kate le ofrece ayuda para subir, pero Hailey dice que ella puede sola, y al final termina cayendo en los brazos de Kate, y muy apenada prefiere ir por algo de chocolate. Más tarde, vemos a todo el grupo pasar una divertida y agradable noche. Al terminar, las chicas regresan felices al rancho, y Hailey felicita a Kate por su increíble trabajo, y añade que es muy triste que sea el último paseo navideño antes de que tengan que vender el rancho. Esto hace que la alegría de Kate se esfume y muy molesta le dice a Hailey que ella es toda una Grinch, y no puede creer que ella simplemente ya se haya rendido. Los días pasan y Hailey continúa trabajando desde lejos en su proyecto empresarial, pero al mismo tiempo ella y su hermano buscan estrategias para no perder las tierras. Una tarde, la abuela le pide a Hailey que le lleve chocolate caliente a Kate a su cabaña. Hailey cree que no es buena idea porque la vaquera no la quiere, pero al final la abuela la convence.
Kate no puede creer que Hailey haya ido hasta ahí solo para llevarle la bebida, con el frío de afuera. Entonces la vaquera intenta poner caliente a la chica de ciudad, y luego de un rato comienzan a conversar. Hailey tiene interés en conocer más a Kate, así que le pregunta por su familia. La vaquera le dice que sus padres querían a una chica de certamen de belleza, y ella tenía otros planes para su vida. Es por eso que se marchó de casa y hasta la fecha no sabe nada de ellos. Kate le dice a Hailey que pasará la noche ahí, porque afuera hay una tormenta. Al principio Hailey estaba algo incómoda, pero al final consiguen una buena posición para las dos y descansan tranquilamente. A la mañana siguiente, el hermano de Hailey la busca para dar el tour por el rancho. Ella le dice que le gustaría que ese recorrido sea con Kate, ya que tal vez ella la pueda inspirar. La vaquera no puede disimular su alegría. Las chicas salen a caballo y recorren todo el lugar. A Kate le parece buena idea mostrarle algo que podría interesarle. Se trata de un árbol en donde están talladas las iniciales de sus padres. Hailey, al recordar a sus difuntos padres, huye del lugar muy triste. Llega muy emocional y le dice a su hermano que vendan el rancho, porque no hay nada más que hacer. Kate quiere hacerle entrar en razón, y le dice que está muy segura de que a ella le encanta el rancho, pero le recuerda a sus padres y eso es doloroso, por eso nunca va de visita. Le asegura que sabe que hay mucho dolor ahí para ella, pero también hay alegría. Hailey le dice que ella debería seguir su propio consejo, porque ella es tan testaruda, que ni siquiera llama a sus propios padres, los cuales aún siguen vivos. Hailey ya no quiere estar ahí. Antes de partir, su abuela le dice que seguirán su consejo y les venderán el rancho a los vecinos. De todos modos, le agradece a su nieta el esfuerzo por intentar que las cosas no terminaran así. Hailey regresa a la oficina y está muy distraída viendo fotografías de Kate. Luego su jefe la llama para hablar con ella de manera inmediata. El hombre le comparte que la venta del proyecto en el que han estado trabajando ha sido un éxito, lo que significa que Hailey ahora tiene suficiente dinero como para renunciar y hacer lo que quiera. Lo primero que hace es regresar al rancho y pedirle al vecino que se vaya, pues el rancho ya no está a la venta. Con ese dinero y una buena socia, Hailey ahora tiene un nuevo plan de negocios perfecto para el lugar. Su familia está tan feliz de escuchar las buenas noticias, y Hailey busca con la mirada a la muy ausente Kate. Días más tarde, la vaquera regresa a trabajar, y mientras dirige un paseo navideño ve un montón de carteles que dicen cosas bonitas como "Tú me inspiraste a salvar el rancho". Al terminar el recorrido sale Hailey con uno más, en donde le pregunta si pueden intentarlo de nuevo. La vaquera, muy feliz, se acerca para besarla y decirle que sí. Kate le comparte que escuchó su consejo y llamó a sus padres. Afortunadamente todo salió bien. Hailey está feliz pero se pone nerviosa cuando Kate le dice que estuvo pensando en ella, por lo que comienza a hablar muy rápido. Entonces la vaquera la besa y así termina la historia de Hailey y Kate.